Gómez, soy médico pediatra de salud. ¿Ya? El tema que les voy a hablar ahora es de nutrición. Es un tema muy amplio, realmente, para el tiempo que tenemos. Voy a tratar de resumir y a ver si puedo llegar a que me comprendan realmente, porque es bastante lo que se pretende. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la desnutrición? La desnutrición es la falta de ganancia de peso o también puede ser la pérdida del peso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que puede haber peso que se pierde o la pérdida del peso o la ganancia que puede ser producida porque es desde la etapa fetal. Por eso es que es muy importante que nosotros designemos los 1000 días de vida, ¿no? En los 1000 días de vida considera todo lo que es la gestación, primer y segundo año de vida extrauterina. Ahí vamos a ver que el riesgo de que un niño sea desnutrido es el bajo peso, el retraso del crecimiento, ¿se acuerdan del retraso del crecimiento intrauterino? La pérdida de peso, como les dije, no solamente es el no ganar, sino también que haya ganado peso y que lo haya perdido en algún momento. Y el déficit de micronutrientes. ¿En qué nos va a repercutir una desnutrición? Una desnutrición nos va a repercutir, obviamente, en la salud, ¿no?, del niño, y también nos repercute en la capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño con desnutrición, se va a ver alterado no solamente todos los sistemas, sino primordialmente el sistema nervioso central y el sistema periférico. Y eso me va a llevar a una capacidad intelectual disminuida, ¿no? El niño va a tener problemas de rendimiento escolar. Ahora, en la malnutrición, hablamos de malnutrición, que es muy diferente a desnutrición. Malnutrición estaríamos hablando tanto en los extremos, que puede ser los niños que tienen peso muy bajo o los niños que tienen peso alto, como es la obesidad, ¿verdad? Antes del nacimiento tenemos bajo peso al nacer, niños con desnutrición fetal intraútero, el parto pretérmino, porque no ha habido una buena ganancia ni tampoco ha habido un buen almacenamiento de nutrientes, y el retardo de crecimiento intrauterino, que como ya saben es el niño que está maduro, solamente que no ha ganado, ¿no? Y se retarda. ¿Por qué? Porque todos sus valores se alteran, tanto el valor en peso, en talla y en perímetro cefálico. Cuando existe una deficiencia nutricional, ¿qué se va a producir? Una adaptación de los órganos y de los sistemas del organismo, que está en una etapa de déficit. Entonces, tiene que producirse un síndrome de adaptación. ¿Cómo nosotros podemos determinar un estado nutricional? Según la OMS, ha normalizado medidas antropométricas como son con puntuaciones estándar. Dice que los niños que tienen obesidad están por encima de la tercera desviación, los niños que están con desnutrición por debajo de la primera desviación. El estado nutricional, vamos a ver que más que todo utiliza la talla para la edad, que es la medición longitudinal, o sea, la medición de talla, de largo. Y en la desnutrición aguda se habla de peso bajo para la talla. Aquí podemos ver, bueno, no entendí muy bien, pero tenemos los carnets. Ya conocen los carnets de control del niño, ¿verdad? Ahí vamos a ver todo lo que el niño hace, tanto en cuanto a sus inmunizaciones, a sus ganancias de peso, de perímetro cefálico, ganancia de talla. ¿Ya? El estado nutricional. El peso para la edad es el más usado, pero el significado clínico es bajo, ¿no? Los que se están riendo, las señoritas que se están riendo, si no quieren atender la clase, entonces pueden retirarse, ¿ya? Porque de verdad que me están distrayendo con sus juegos. Entonces el peso para la edad es más usado, pero el significado clínico no es adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Porque va a limitarse, no solamente es la emaciación, o sea, cuando nosotros decimos un niño desnutrido, no solamente estamos hablando de pérdida de peso, sino también estamos hablando de retardo de crecimiento, ¿no? Ahora, el perímetro braquial, ese se usaba mucho y hablábamos de un perímetro braquial en los niños menores de 5 años que tengan menos de 115, ya, o sea, 11.5. El estado nutricional para lo que es la OMS
sí utiliza lo que es el peso para la talla, o sea, eso es el índice de masa, ¿no? Perdón, entre la talla al cuadrado. Y vemos que delgadez es menos de 2 desviaciones estándar y obviamente, como les dije, la desnutrición por debajo de la primera desviación estándar. El sobrepeso está entre más una desviación y más 2 desviaciones. Y la obesidad se encuentra por encima de más 2 desviaciones estándar. Bueno, la prevalencia de la desnutrición, este tema que les he traído, pequeña diapositiva, es que alrededor de 148 millones de niños menores de 5 años sufren retraso del crecimiento. Eso es acá en Perú, lo que hemos sacado. Y 45 millones de niños padecen desnutrición, perdón, también está incluido Perú. Y 45 millones de niños padecen desnutrición aguda grave. En el mundo son más de 340 millones de niños menores de 5 años que tienen carencias de micronutrientes. Por eso en nuestro sistema, tanto en el salud como en el MINSA, se dan, no sé si de repente han escuchado hablar ustedes de las chispitas, ¿no? Las chispitas que les daban a los niños es lo que se integraba con lo que son los micronutrientes. Y en el año 2022 la desnutrición crónica afectó a 11.7% de niñas y niños menores de 5 años. Esto fue aquí ya determinado en lo que es Perú. Las consecuencias de la desnutrición. ¿Quién nos trae consecuencias de desnutridos? La muerte prematura. Niños que nacen con edades gestacionales en extremo y que va a presentar un retraso en el crecimiento, un retraso en la ganancia de peso, y eso también nos lleva a muerte. ¿Por qué? Porque dijimos que todos los órganos están comprometidos. La lactancia materna que sea subóptima, por eso en el ministerio y en todo lo que es salud, hablamos acerca de las ventajas de la lactancia materna y les quitamos pues a las mamás que salen con fórmulas, les quitamos las leches, fórmula, para que empiecen a utilizar solamente lactancia materna, porque las ventajas son grandes de la lactancia, no solamente es para nutrición, sino también la lactancia pasan células vivas, lo que no encontramos en las fórmulas, ¿no? Emaciación, o sea, ya estamos hablando de pérdida de masa muscular además. Déficit de micronutrientes, si tenemos en la sierra, por ejemplo, el yodo, casi no se presenta, las vitaminas A, en la parte de la serranía alta no tenemos muchos alimentos que sean, por ejemplo, frutas, verduras, y que coman todos los niños, y eso me va a producir déficit de todos los micronutrientes que puede haber. ¿Una desnutrición me va a causar discapacidad? Claro que sí, ¿no? ¿Por qué nos causaría una discapacidad? Porque tenemos alterada la masa muscular, puede producir que un niño tiene 2 años y no camina, porque no hay fuerza muscular para caminar, puede haber atrofia muscular por emaciación. Va a ocasionar discapacidades mentales, sí, porque ustedes saben que al no tener un crecimiento adecuado del cerebro, no va a haber una buena función neuronal, ni tampoco una buena mielinización. Entonces, como no hay una mielinización a nivel cerebral, vamos a tener pues niños con discapacidad, ¿verdad? Problemas de aprendizaje, obvio. Si ya tenemos un problema a nivel neurológico, la memoria, el aprendizaje, la capacidad, todo eso se va a ver afectado. Consecuencias, tenemos problemas de crecimiento de por vida. O sea, la talla que se ha perdido en la primera infancia, estamos hablando de desnutriciones muy crónicas, es muy difícil recuperar y no se va a recuperar fácilmente. Entonces es un reto grande para lo que es salud. Disminución del sistema inmune, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo nuestro sistema inmune baja, cae y no va a presentar una respuesta antiinflamatoria adecuada. Ciclos de infección repetida, obvio, porque todos los niños que tienen desnutrición tienen bajas defensas, está comprometido su sistema inmunológico y va a comenzar a tener problemas de tipo enfermedad constante, y eso se puede hacer en ciclos, ¿no? Sale de un problema y empieza otro y así. Diarreas. Hay mucha diarrea porque vamos a verlo más adelante en unas diapositivas. Y también en cuanto a las consecuencias, enfermedades crónicas en adultos.
Los niños, por ejemplo, que nacen con bajo peso al nacer, tienen problemas de adulto de hipertensión arterial, infarto cerebral o diabetes mellitus tipo 2. En esta diapositiva vemos la desnutrición aguda grave. La OMS la considera así. Si ustedes van a ver Nelson, van a encontrar, ya no van a encontrar como marasmo, no van a encontrar como kwashiorkor, sino van a encontrar desnutrición aguda grave, en los desnutridos agudos. La definición es emaciación grave que puede estar presentado con edema o sin edema. Ya, eso recuerden. Y la delgadez extrema. Entonces, si ustedes ven aquí, el diagnóstico se hace en niños de 6 meses a 59 meses. Para eso es el peso para la talla en una desviación -3. Y el perímetro braquial menor de 115. Perdón, no es metros, ahí es milímetros. Edema bilateral de ambos pies. Como ven ahí, ambos pies tienen que estar con edema. ¿Ya? Porque también podemos tener un desnutrido que tiene problemas de tipo renal o cardíaco, y tenemos que aprender a valorar el tipo de edema. Ahora, los otros términos que se han considerado de acuerdo a que si mi desnutrido tiene edema o no tiene edema son el marasmo y el kwashiorkor. En Ghana, la palabra kwashiorkor significa el niño que es reemplazado por un niño nuevo. Eso significa que allá, como hay bastante desnutrición, como sabemos, el niño muere. Pero la mamá pues es fértil, entre comillas, y comienza a tener otro niño. Ya está el niño muriéndose de 2 años y la mamita está embarazada, ¿no? Entonces, de ahí viene el término de kwashiorkor. En la figura inferior vemos la emaciación grave. Creo que estas imágenes hemos visto muchas veces en lo que son fotos, ¿no? Y cuando pasamos a ver el estado nutricional a nivel mundial, en África principalmente, también en la India hay bastante desnutrición. Y la emaciación grave con edema. Ustedes vean, he puesto 2 niños, 2 figuras. En una de las figuras hay un niño que está con el abdomen distendido, sus piernitas flatitas, y el otro niño, miren cómo está. Aparentemente parece que estuviera bien nutrido, ¿no? ¿Ustedes cuál dirían que es un kwashiorkor? Diríamos que es el que está, el último, ¿no? El último porque presenta edemas. Pero si nosotros lo vemos a simple vista, entonces vamos a decir, no, ese parece nutrido, el que está desnutrido es el otro tiene otro tipo de desnutrición de compromiso. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en el hospital, ustedes no van a tener mucha oportunidad de ver marasmo, de ver kwashiorkor. Ahora en el hospital casi ya no se presenta mucho con eso de que el ministerio les da sus chispitas, les da su hierrito, hablan con la mamá, la nutricionista, las visitas domiciliarias, se fomenta la lactancia materna. Entonces es un poco más difícil que puedan ver el verdadero marasmo tal cual como se encuentra en otros países como África, ¿no? Entonces los niños venían solo una oportunidad. Cuando estuve haciendo mi internado vi un kwashiorkor. Era un niño que estaba pues casi como la última figura que vemos. Se veía aparentemente gordito, lo que tenía era un gran edema. Tenía el signo de la bandera, que era el cabellito, ¿no? Dorado, así, dorado. ¿Por qué? Porque hay una falta de cantidad de componentes como vitaminas. Y cuando la mamá lo hospitaliza porque está mal, tenía muchas diarreas, entonces nosotros lo nutrimos, bueno, se le dio todo el tratamiento. Y el niño ya pasaba con el cabello negro, con la piel media negra, porque tiene una palidez media terrosa. Y no tenía edemas y quedó la desnutrición, se vació todo lo que era líquido y quedó el niño demasiado, ¿no? Ahí quedó todo flaquito. Y la señora nos armó lío, nos dijo, yo le traía a mi hijito gordito, le traía rubiecito y ustedes me lo entregan así, todo, ¿cómo puede ser posible? Entonces, esos son los cambios que se producen y que nosotros podemos recuperar para que el niño sea realmente pues como es, ¿no? O sea, la raza que tiene el niño. En cuanto a la clasificación de la desnutrición, vamos a ver que hay varias clasificaciones. Ustedes van a revisar y van a decir, pero ¿cómo hay una clasificación Gómez, una clasificación de Waterloo, una clasificación de Wilcox? Entonces, esto ya se ha quitado un poco. ¿Por qué? Porque había mucha confusión.
Por ejemplo, en la de Gómez decía que si yo tenía un peso adecuado, o sea, el niño tenía el peso adecuado y de pronto solamente conservaba, de acuerdo a su peso, solamente conservaba el 76 o el 90% del peso que le correspondía, era una desnutrición de primer grado. Si es que el niño, de acuerdo a su peso que le correspondía y tenía solamente del 61 al 75% de conservación del peso, entonces ahí ya decía que era segundo grado. Y el tercer grado era cuando conservaba menos del 60% de su peso ideal para la talla. Pero nosotros teníamos acá un problema en la clasificación, porque teníamos niños que no sabíamos cuál era la edad, ¿no? Por ejemplo, si se iban a lugares donde hacían todo el control y encontraban pues, niños ahí en estado de abandono, entonces no se sabía qué edad tenía, entonces era muy difícil evaluar. Igual con lo que es Waterloo, el peso para la talla, esto evaluaba solamente el peso si estaba adecuado para la talla. Si había un peso bajo para la talla que tenía ese niño, entonces teníamos un gasto. Y la talla para la edad, eso ya era relacionado con lo que es la talla. Y si estaba la talla baja, tenemos un estudio. Esas palabras sí de repente las van a encontrar, van a decirles, tienen que familiarizarse con el término, casi no se usa, pero sí se está considerando. En el sentido de que algunos nutricionistas utilizan eso, peso para la talla y talla para la edad. ¿Ya? La desnutrición también la clasificaron como desnutrición proteico-calórica. Y en la desnutrición proteico-calórica, aquí tenemos que ver la distinción de estos dos niños. Tenemos el niño con el marasmo y el niño con el kwashiorkor. Ambos son niños desnutridos extremos, con mucho problema. Y tenemos en el marasmo generalmente se da en los niños que son niños menores de 1 año, niños más pequeños. Y el kwashiorkor está en los niños mayores de 1 año. Recuerden, hemos dicho que el kwashiorkor es la desnutrición con edema. El niño con marasmo no come. Es un niño completamente desnutrido, pero está tan apático, tan caído que no come. Está irritable, llora, pero no come. El tejido celular subcutáneo disminuido, la masa muscular también venida abajo, no hay nada. La evolución es de tipo crónico, para que un niño se encuentre así puro esqueleto y piel, pues tiene que ser crónica, ¿no es cierto? Son cabezones. ¿Por qué? Se hizo la pregunta, ¿por qué son cabezones? Entonces el cerebro crece, o el cerebro está bien. Lo que pasa es que el cerebro no crece. Lo que pasa es que la cabecita queda del tamaño de la edad del niño y todo el cuerpo es el que se emacía. Entonces da la impresión que son cabezones porque tienen el cerebro como que no estuviera comprometido en su crecimiento. Cuando no es así, el cerebro sí está comprometido. La única diferencia es que está tan emaciado que la cabecita, como el cráneo creció, ya no reduce, ¿ya? El cabello es fino, escaso, está enrarecido, se le puede ver casi el cuero cabelludo, así casi como los calvitos, así. La piel es fina, seca, es una piel delgada, no tiene defensa, no tiene turgencia, no está elástica, parece un abuelito. Y la carita de mono. Cuando llora, todo es arruguitas en su carita. El signo del pantalón. Si nosotros le volteamos al niño y vemos por atrás, lo hacemos parar, vamos a ver cómo los glúteos caen, como que fuera una tela. Por eso le llaman el signo del pantalón. Está irritable, muy irritable. El apetito puede estar conservado o puede estar disminuido, ¿ya? Ahí no vamos a ver. El pronóstico es peor. Es peor porque los órganos están completamente alterados en cuanto a su función. En el kwashiorkor el niño tiene los edemas, come mal, el tejido también está disminuido, solamente que está enmascarado por el edema. El tejido muscular también está bien bajo, la evolución es un poco más aguda, está en cara de luna, todo por el edema, ¿no? Imagínense un niño como les mostré en la figura anterior, parecía que estaba gordito, parecía que estaba conteniendo adecuadamente su nutrición. Las dermatosis. Esas manchitas que tiene ahí en el dibujito son dermatosis, la piel cae como que fuera
así como les dicen el signo de la pintura, cuando ven una casa que no está así bien pintada y que está botando la pintura, más o menos así es lo que presenta el niño en la piel. El cabello es seco, opaco. El signo de bandera es ese rubio que pasa por encima, como que alguien le hubiera echado una pinturita rubia al pasar por encima de su cabecita. Una evolución más aguda, pero ustedes dirán, ¿por qué una evolución más aguda si la masa muscular está bien caída? Pero sí, en este tipo de Weisshorter cae bastante la emaciación. La hepatomegalia, vamos a ver por qué, distensión abdominal, ¿no? Es una barriga, son bien panzoncitos, pareciera que estuvieran gorditos, pero no es así. Está apático, no juega, un poco retraído, el apetito está disminuido, le das, come, no le das, no come, no le interesa, no hay interés. Y el pronóstico es mejor. Pero hablando en pronóstico en general, ambos, pues el pronóstico trae sus discapacidades, sus problemas orgánicos y todo lo que lleva con eso. Aquí, por ejemplo, en la... no me salió esto. Ya. Este era un videito como quiero que recuerden a nivel de la fisiopatología. ¿Qué está pasando con estos niños? ¿Dónde encontramos el catión intracelular? Aquí, por ejemplo, es una neurona, la célula. En el videito, no sé por qué me ha pasado, bueno, veíamos, ingresan, ¿no es cierto?, los sodios, ingresan los potasios y sale el sodio. Pero cuando nosotros, ¿dónde encontramos sodio? Encontramos sodio en la dieta y en el tejido muscular, por ejemplo, cuando nosotros comemos carnes, ¿no? Ahí hay potasio. Entonces, en el potasio, en las harinas refinadas, también hay falta de potasio. Entonces, cuando vemos en la fisiopatología, allí vamos a ver de que en el vaso, la célula que va a salir 3 sodios y van a ingresar 2 potasios. Eso es lo que se produce normalmente intracelular. Pero ¿qué sucede? Con ellos va a comenzar a salir 3 sodios, pero como en la dieta no tenemos potasio, porque ya les dije de dónde venía el potasio en la dieta, entonces va a entrar solamente a veces un potasio, entonces va a jalar un sodio. ¿Por qué jala un sodio? Porque el sodio es un catión y el potasio es un catión. Entonces la bomba trata de compensar como una hemostasia y va a jalar más sodio intracelular. Y entonces, ¿qué va a quedar a nivel de lo que es el vaso sanguíneo? Vamos a ver en la bulimia de que hay una hiponatremia, ¿no? Y el sodio intracelular se aumenta. Entonces vamos a ver que si sin desnutrición va a ingresar el potasio y va a salir el sodio, como les dije, y va a haber un equilibrio de las cargas de los cationes. Pero con la desnutrición falta pues potasio. Entonces, como falta el potasio, ¿qué va a hacer? Va a ingresarse un sodio más. Entonces, a nivel de la célula vamos a encontrar de que hay una hipernatremia. No podemos tener natremia, ¿no? Las alteraciones de los electrolitos, vamos a encontrar la hiponatremia en sangre, porque el sodio está siendo jalado intracelularmente tratando de compensar el potasio. Y el sodio orgánico estaría elevado, el orgánico, ¿no? A nivel tisular orgánico, ya vemos ahí tenemos un capilar, el extremo arterial, tenemos que hay una presión hidrostática a nivel del extremo arterial, la presión es elevada a nivel de la presión hidrostática. Y la presión oncótica, ¿qué va a pasar? En la presión oncótica, como no hay proteínas, va a disminuir. Entonces, ¿qué pasa en la desnutrición? Va a haber filtración al intersticio. ¿Por qué? Porque tenemos poco albúmina. Sabemos que en la presión oncótica tenemos albúmina, ¿verdad? Y eso va a ser, como ven ahí en la figura en el intersticio, se va a jalar, se va a filtrar el volumen de líquido y eso va a ocasionar de que haya edema, ¿ya? ¿Quién es el primero que responde ante esto? El riñón, porque el riñón lo asume como que no hay agua, está perdiendo el agua y comienza a activarse. Entonces, ¿qué va a activar? El sistema de renina-angiotensina, ¿no? Aldosterona. Entonces ahí vamos a ver que sabemos que la renina se va a formar en las células juxtaglomerulares del riñón para convertir el angiotensinógeno en angiotensina. Y eso por las secas
va a convertir en angiotensina 2. Entonces, ¿qué va a hacer el riñón? Va a comenzar a retener también el sodio, ¿no? Va a haber una vasoconstricción porque se está perdiendo el líquido intravascular, o sea, como les dije, se iba al intersticio el líquido, queda en el tejido, en el vaso va a quedar poco. Entonces el riñón asume de que no hay, entonces hago una vasoconstricción y por eso se activa su sistema. Hay una adaptación reductiva. En la adaptación vamos a ver que la movilización de los depósitos de grasa es lo primero que va a movilizar para crear la energía. Hay movilización de proteínas. ¿De dónde saca las proteínas el desnutrido? No hay ingesta. Entonces lo primero que va a coger es músculo. Es lo primero, va a agarrar el desnutrido y va a comenzar a jalar músculo. Por eso hay la emaciación. Termina con el músculo, empieza con la piel, ¿no? Por eso es una piel seca, una piel con todas las pérdidas, las propiedades, y después agarra el tejido graso que se encuentra en el sistema digestivo. Y con eso trata de conservar energía, porque si no moriría, ¿no? Rápidamente. Trata de conservar la energía, porque ¿cómo va a conservarla? Como el niño, recuerdan que les dije que era apático, ¿no? Entonces, disminuye la actividad física, disminuye el crecimiento, ya es algo crónico, ya no hay nada que pueda estimular el crecimiento, y disminuye la reserva funcional del órgano. O sea, el órgano, como entra en un estado de inanición, comienza a disminuir su reserva. ¿Y para qué? Para darle un poco más de función. ¿Qué pasa en el hígado? En el hígado disminuye la producción de glucosa con mayor tendencia a hipoglicemia. Estos niños son muy hipoglicémicos, pierden, o sea, ustedes le hacen un control de glucosa y son niños hipoglicémicos. Por eso también es una de las causas de mortalidad de los niños desnutridos. Disminuye la producción de albúmina, de la transferrina, de las proteínas de transporte. Todas esas funciones que debería de hacer el hígado se pierden. Hay menor capacidad para asumir el exceso de proteína de la dieta. O sea, si yo le doy a un desnutrido, me emociono, lo veo delgado, le empiezo a dar una cantidad alta de proteínas o qué sé yo, o simplemente la cantidad normal que le corresponde, y vamos a ver que tiene la menor capacidad de asumir las acciones. Menor capacidad de excretar toxinas. El niño está con cantidad de radicales libres, con cantidad de, dependiendo la dieta que se le está dando. Deficiencia de lipoproteínas, que no va a movilizar las grasas. Entonces, la grasa se va a acumular en el hígado y vamos a tener desnutridos con hepatomegalia, como sucede en el Guashorn, ¿no? En el estómago, la pared gástrica se adelgaza y la mucosa se atrofia, disminuyendo la secreción de la misma. Sabemos que la mucosa gástrica libera, ¿no es cierto?, la gastrina, el ácido clorhídrico y todo eso se comienza a perder. Como ven allá, la atrofia de las vellosidades intestinales. No vamos a tener la parte de la digestión, tampoco vamos a tener una buena absorción. Por eso es que los niños a veces los tienen, les comienzan a dar la alimentación y no recuperan. ¿Por qué? Porque sus órganos, como vimos en las diapositivas anteriores, los órganos están venidos abajo. Pues. Entonces, por más que les damos, ya es muy tarde. Y igual puede haber mortalidad alta. Si yo tengo una atrofia de vellosidades, si tengo alteración en la secreción pancreática, en la secreción biliar, entonces todo mi tracto, el lumen, todo lo que es el aparato digestivo va a comenzar a caer en cuanto a su microbiota, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a instalar diarreas. Diarreas por falta de absorción, porque ingresan los alimentos y como son partículas grandes, no están digiriéndose, va a jalar más, aumenta la presión osmótica y comienza a jalar más agua y va a haber más diarrea en el niño y eso se le suma a todo el problema de que tiene a nivel de órganos. El corazón, ¿qué pasa con el corazón de un desnutrido? El corazón se va a encontrar de menor tamaño y si nosotros vemos que también cogió grasa o músculo de este órgano, que es al final, no lo coge de inicio, entonces ahí sí va a haber problemas de mortalidad alta. Disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Es un corazón con con un músculo, un miocardio muy debilitado, a veces crecido, ¿ya? En el sistema hematopoyético disminuye la hemoglobina, obvio, no hay hierro, no hay nada, va a haber disminución de hemoglobina, el número de hematías, los niños aparte también son anémicos. En el sistema inmune, los tejidos linfáticos están caídos a cero,
Ustedes saben que el niño tiene timo, que tiene tejido linfoide grande, incluso el apéndice es con actividad del linfoide muy activa. Las amígdalas, ¿recuerdan cuando ustedes ven la orofaringe de un niño? ¿Cómo encuentran las amígdalas? Grandes, ¿no? Eso es normal. Todos sus tejidos linfoides se reducen de tamaño, se quedan ahí, se quedan atrofiados igual. Disminuye la formación de anticuerpos. Entonces, también es una de las consecuencias que tenemos en los niños, infección. La grasa subcutánea. Si no tenemos grasa, porque recuerden que es lo primero que coge a partir de lo que ya cogió sus reservas, ya empieza a coger después grasa. Y eso va a evitar que regule la temperatura. Otra de las complicaciones es la hipotermia. Por lo tanto, son niños que no pueden controlar el calor. La respuesta endocrina, vamos a ver que hay una glucosa plasmática que van a producir la secreción de insulina y el aumento del glucagón. Va a producirse una glucogenólisis y una lipólisis. Y eso va a hacer de que eleve la glucosa. Pero ya llega un momento que no hay, porque ya no hay almacenado, ya no hay glucógeno. Entonces, ¿cómo producimos? Ya no produce. Respuesta al estrés, aumenta el nivel de adrenalina, el nivel del cortisol, todo eso también me lleva a una resistencia a la insulina. Elevación del cortisol y aminoácidos libres. Esos aminoácidos libres fueron porque hubo la lipólisis, ¿no es cierto? Y también por el catabolismo proteico, ahí da aminoácidos libres. Y eso van a suprimir el eje de la hormona del crecimiento. Entonces el niño no crece. ¿Ya? ¿Cómo el tratamiento? El tratamiento de estos niños es pues muy complicado, porque les dije, no solamente se trata de que hago el diagnóstico, tiene déficit en yodo, tiene déficit en todo, entonces no. Tenemos que primero estabilizar. ¿Qué vamos a hacer? Hay que reponer la función de la célula. Si no reponemos la función de la célula va a haber problemas. Entonces esto se realiza con corregir un equilibrio, ¿no?, hidroelectrolítico. La homeostasia, evitar la muerte por hipoglicemia, hipotermia y infección. Esas son las tres cosas que los niños desnutridos son lo que más presentan. Y después de que nosotros ya hemos empezado a ver que el niño que empieza a subir de pesito, entonces recién podemos pasar a la rehabilitación. La rehabilitación es restaurar todos los tejidos demasiados. Significa que vamos a tratar de que el niño recupere el peso para la edad. Y terapia física, ya les dije, una masa muscular, niños no caminan, si son niños más pequeños no gatean, hay problemas hasta visuales, porque también en el kwashiorkor vamos a encontrar problemas a nivel corneal, ¿no? La vitamina A, recuerdan cómo produce a nivel de bastones, a nivel de todo lo que es el ojito, y puede haber ceguera también. E integrar. ¿Cómo vamos a integrar? Pues el niño tiene que empezar a socializar, ya se le lleva a escuelas y bueno, todo lo que ustedes ya imaginan como los otros niños, juegos interactivos y todo eso. Pero para llegar a esa etapa de rehabilitación, primero tenemos que hacer que el niño no se nos muera, ¿no es cierto? Nosotros estamos viendo que bajaban las defensas, ¿verdad? Eso provocaba que haya infecciones, entonces utilizamos antibióticos. Los antibióticos que no tienen sin complicaciones y todo, el niño que no tenga tanta complicación, podemos usar amoxicilina, ampicilina con gentamicina en niños que están más complicados. La alimentación es, por favor joven, recuerden esto, que la alimentación no se puede dar en cantidades elevadas. Por eso ya les he explicado la fisiopatología. No podemos darle comida así nomás pensando y emocionándonos que va a digerirla, porque no lo va a hacer. Entonces, para eso lo que son las Naciones Unidas, lo que es la OMS, ha creado las dietas. Allá tenemos en la diapositiva las dietas, la F75 y la F100. Así se llaman esas dietas que son especiales, con cantidades adecuadas. ¿Y cómo le vamos a dar? Se le da en pequeñas cantidades y cada 3 horas. No podemos dar más cantidades. Es pequeña. Si el niño me pida después cuando está, no se puede. Mantener el calor, ¿ya? La alimentación es baja en lactosa, obviamente, porque han visto cómo estaba, ¿no? La atrofia de las vellosidades, obviamente no tiene lactasa. Entonces va a haber una dieta baja en lactosa y después cuando nosotros terminamos de instalar lo que es la F75,
vamos a empezar a dar la EP100, que es ya un poco más cargada esa fórmula, ¿no? Eso ya va a ser cuando se produce la reparación intestinal, cuando ya tenemos enzimas, cuando el epitelio está restablecido, cuando la flora. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque se suprimen las diarreas y comienza a subir de peso. En caso de que el niño esté en shock, por ejemplo, como este niño, ¿qué tenemos que hacer? El niño generalmente en shock, ¿cómo lo diagnosticamos? Está letárgico, inconsciente, está frío, el llene capilar es más de 3 segundos, incluso más, hasta 5 segundos a veces. Hay hipoglicemia cuando consideramos en el desnutrido, con menor de 54 miligramos por decilitro, ¿ya? Eso es. En el recién nacido consideramos 40 menos, ¿no? Anemia grave, la hemoglobina está en menos de 4 gramos. Hay niños así con 4, con 5 gramos de hemoglobina. Cuidado de úlceras corneales. ¿Y qué vamos a dar? Administración de oxígeno, está en shock, necesita oxígeno. Glucosa al 10%, la cantidad de 5 mililitros por kilogramo intravenosa, que se coloca como involo. Luego viene una sueroterapia, el control de las funciones vitales que tienen que ser monitorizadas. Y se da, si el niño está bien, recupera del shock, entonces podemos repetir nuevamente la sueroterapia. Si vemos que ya se recupera dando una segunda dosis, van a encontrar que se puede dar ya una hidratación oral. ¿Y con qué? Con unas que tenemos aquí que se llama el Resomal. ¿Ya? Resomal son sales de hidratación, como las sales de rehidratación oral que ustedes conocen cuando van al hospital, a las postas, ¿no? Esas sales de rehidratación oral, de las sales salvadoras de los niños es diferente, pero también viene así preparada, es la Resomal, ¿ya? Bueno, chicos, espero haberles completado todo lo que sus inquietudes en cuanto a lo que es el tema. No sé si tienen alguna pregunta. No me entendieron nada. No se forman grupos, se hace seguimientos, se trata de lograr, en fin, aquí en Perú sí estamos teniendo resultados. Ya les dije que es bien difícil encontrar marasmático mismo o guachorco, lo que más había era guachorco, pero ya es un poco más difícil encontrarlo. Se dan las bolsitas de que vienen con los micronutrientes, que las mamitas les llaman las chispitas, pues viene con vitamina A, viene con vitamina C, viene hierro, viene ácido fólico y viene zinc. Eso es lo que viene en las chispitas, ¿ya? Cuando la mamá le dice, mi hijito está recibiendo chispita, esos 5 elementos es lo que está recibiendo. Entonces, en pediatría no solamente es ver pues qué es lo que tiene el niño o por qué lo trae la madre. Cada vez que hacen pediatría, ustedes han visto, tienen que ver peso, talla, perímetro cefálico, ganancia de peso, cómo se encuentra el niño. Creo que eso es todo, no tengo ninguna pregunta. Bien, jóvenes, entonces hemos terminado.